Del libro Cómo venderse a sí mismo, del autor Elmer Weller. Capítulo 8. No se esconda, dé la cara. Extraiga su talento de los anaqueles de su cerebro y, como los comerciantes inteligentes, exhíbalo en los escaparates. Fred Akams, vicepresidente del American Tie Funders, me dijo un día en el rancho Sisley, mientras los dos descansábamos a nuestras anchas como los perros que yacían a nuestros pies: voy a contarle la historia de Jim. Y siguió. Jim no había ascendido cuando pensábamos que lo haría junto con varios compañeros suyos. Sin embargo, era un buen trabajador, conocía su oficio y naturalmente se sintió disgustado. Lo que perjudicaba a Jim era que nadie le tenía en cuenta. Cada vez que se trataba de algún ascenso, no había quien pensar en él. Heikam prosiguió diciéndome que le preguntó si había probado a hacerse propaganda ante su jefe. ¿Cómo diablos va uno a hacer propaganda de sí mismo?, repuso Jim a Heikam. Verdaderamente, Jim no iba a colgarse un cartel al cuello anunciando sus méritos, pero podía haber utilizado un secretillo, uno de los hombres más afortunados de Norteamérica durante los pasados 17 años. ¿Cómo persuadir a la gente con procedimientos de baja presión? Repitámoslo. No se puede uno colgar un cartel de autopropaganda en torno al cuello. Pasaríamos por propaganda en torno al cuello. Pasaríamos por jactanciosos y fanfarrones. Pero hay métodos mejores y más eficaces que ese procedimiento de alta presión. Esos métodos han sido usados por la gente que obtiene éxito en la vida. Jactarse y alardear no suele conducir a nada. Y fingir el papel de un pseudo gran hombre tampoco. Uno ha de atraer la atención sobre sí mismo si desea abrirse camino en la vida. En esto, Jim era como muchos hombres de valía que no consiguen nada. Todo se reducía a que el empresario no pensaba en él cuando llegaba la oportunidad, uno de fijarse en su mente cuando se presentaban perspectivas de mejora. Un regimiento de soldados, al desfilar por la calle, parece una masa informe de color caqui. Tan parecidos son todos que, salvo que uno pierde el paso, es difícil localizar individualmente a ninguno. En lo mismo, hay miles y miles de trabajadores que comienzan su labor a las 8:30, trabajan hasta las 5 y se van. Todos se han ajustado a un molde común. ¿Cómo distinguir al genio entre la muchedumbre? La respuesta es que no resulta fácil si ese genio no se destaca de entre las filas, espontáneamente para hacer ver su superioridad sobre el término medio de sus compañeros. ¿Cómo atraer la atención? Para atraer la atención uno ha de ser diferente a los demás. Si un marinero vestido de blanco desfilara con la tropa, inmediatamente llamaría la atención de todos. De suerte que para atraer la atención hay que diferenciarse de la multitud, pero no como el soldado que deliberadamente pierde el paso para salir en los noticiarios cinematográficos, porque entonces también reparará en él su sargento. Leo Spinelli dobló su cantidad ordinaria de ventas cuando se vistió con frac y chistera. En eso se diferenciaba de los demás vendedores de diarios. John Goodell, copropietario y productor de La Gente es Divertida, un programa de radio, encontró gran dificultad en conseguir que las agencias de anuncios se interesaran por su programa. Y entonces oyó hablar de una agencia de publicidad cuyo director iba a cancelar uno de sus mejores programas artísticos, con lo cual la agencia quedaba libre y el programa lo estaba también. Goodell cogió un simple pedazo de papel y escribió al agente publicitario: «Yo tengo lo que usted necesita». Firmó con su nombre y dirección. Sabía, razonó, que en el mundo se escriben centenares de cartas prolijas y me pareció que mi única oportunidad era ser diferente. A los 2 días recibí un telegrama de la agencia preguntando de qué se trata, y así pudo colocar Goodell: La Gente es Divertida. No olvidemos tampoco la ingeniosidad del limpiabotas que se anunciaba así: limpio un zapato gratis, el otro le costará 10 centavos.
Ni echemos en saco roto al joven pelirrojo que, hallándose el último en una fila de aspirantes a colocación, alejóse y envió al jefe de personal un telegrama que decía: no se comprometa con nadie antes de hablar con el muchacho pelirrojo del final de la cola. El método de Charles Chow. Desde luego, hay óptimos métodos de atraer la atención sobre uno mismo sin necesidad de recurrir a lo estrafalario. Uno de los procedimientos preferibles es realizar un trabajo tan sobresaliente que obligue forzosamente a nuestros superiores a dirigir su mirada sobre nosotros. Nadie se burle y diga indefectiblemente. Tal era el método usado por Charles Chow. Cuando le confiaban una tarea, procuraba rendir más de lo que se le demandaba. Se entregaba por completo a su misión y no miraba el reloj cuando la jornada llegaba a su término. Trabajaba horas extraordinarias. No miraba el reloj. Extraordinarias. No miraba el reloj. Todos los empleados que alcanzan éxito, dice Chow, son hombres que realizan cosas inusitadas, hombres que piensan, hombres que atraen la atención porque ejecutan más de lo que de ellos se espera. Añade Chow, todos los empleados que realizan cosas inusitadas, hombres que piensan, hombres que atraen la atención porque ejecutan más de lo que de ellos se espera. Añade Chow, esos hombres no tienen dificultad alguna en hacer sentir su mérito. Se distinguen entre sus compañeros de tal manera que sus jefes no pueden dejar de advertirlo. Mi buen amigo Nate Greenhalgh, presidente de OCDAR del Canadá, me dijo que uno de sus empleados procuraba siempre hacer que su jefe le viera al entrar y al salir del trabajo. No pude dejar de reparar en aquel sujeto, concluía Greenhalgh, y hoy día tiene un buen empleador. El empleado de la Armour. Charles H. McDowell era empleado de la Armour Company, pero llegó a ser presidente de la empresa. ¿Cómo consiguió atraer la atención sobre sí mismo? Armour pidió a su secretario que le preparase un código telegráfico secreto para utilizarlo en un viaje que había de hacer por Europa. Aquel secretario era de los que pensaban que su misión concluía al acabar las horas de jornada. Por tanto, encargó la tarea a McDowell, el cual no solo compuso el código, sino que añadió un librito de notas que debía llevar a Armour. Cuadernó esmeradamente aquel cuadernillo. Cuando el secretario entregó el librito de Armour, este preguntó: ¿quién ha preparado esto? Y al saberlo, mandó llamar a McDowell. ¿Por qué ha hecho usted su trabajo tan a conciencia?, le preguntó. Porque me pareció, repuso McDowell, que así la clave sería más manejable para usted. McDowell ganó su primer ascenso y la atención del presidente de la compañía por hacer un trabajo mejor del que le solicitaban. No trató de vender a Armour una caja vacía. El telegrafista Carnegie. Otra cosa que hace a un hombre descollar entre su capacidad para utilizar su cerebro, saber cuándo conviene tomar la iniciativa y obrar por su propia cuenta. Andrew Carnegie era telegrafista en el ferrocarril de Pensilvania. Una mañana se produjo un descarrilamiento y el jefe de Carnegie, Thomas Scott, se retrasaba en su llegada. ¿Qué debía hacer? Carecía de autoridad para expedir órdenes y despejar el atasco que retenían movilizados muchos trenes de viajeros. Si él daba esas órdenes, probablemente sería despedido e incluso reducido a prisión si se producía algún accidente. El empleado común hubiera dicho: yo no tengo nada que ver con esto, ¿por qué he de exponerme? Pero Carnegie no era uno de ellos. Aunque no con el propósito de hacerse propaganda, resolvió enviar las órdenes oportunas firmándolas con el nombre de Thomas Scott. Cuando éste llegó a la oficina, ya el atasco en la línea se había despejado. Desde entonces, Carnegie se abrió camino. El presidente de la compañía le llamó a trabajar en su oficina y Carnegie, al contar el riesgo que había corrido, que pudo costarle ser despedido e incluso ser perseguido como criminal, dice: la batalla en pro del éxito está ganada a medias los jefes de su empresa. Por ello, su objetivo debe consistir en hacer algo que se aparte de la rutina cotidiana y atraiga la atención sobre él. Si es necesario violar la regla y asumir el mando personal, conviene realizarlo de manera oportuna.
Empléese el buen criterio, ténganse la seguridad de lo que se hace y cuando se sepa lo que conviene, actúese a todo evento. No conviene en esos momentos esconder la cara. La historia del embajador. Joseph P. Kennedy, ex embajador en la Gran Bretaña, conocía el modo de saber adelantarse y descollar entre los demás en los momentos oportunos. Cuando salió de Harvard, decidió buscar un empleo en el famoso banco Hayden, Stone and Company de Nueva York. Fue a visitar pues a Galen Stone, más allá del despacho de su secretario. Stone no estaba interesado en recibir en aquel momento a ningún peticionario de empleo. Además, tenía mucha prisa en tomar el tren para Boston. Kennedy salió de la oficina no sin informarse del tren en que iba a partir Galen Stone, y cuando Stone tarde abrió el periódico en su compartimento, halló a Joseph P. Kennedy sentado frente a él. Kennedy se presentó a Stone, le contó su infructuoso intento en la oficina y le pidió un empleo. Stone sabía reconocer el talento cuando lo veía, y así Kennedy consiguió el trabajo. Kennedy no escondió la cara, ciertamente. De portero a presidente. Puede ocurrir que tenga usted un empleo modesto. Puede que imagine que no se le ofrece en él perspectiva alguna. ¿Y no se le ha ocurrido la posibilidad de pasar de ser portero de una estación de ferrocarril presidente de la compañía? Charles Markham lo consiguió. E.F. Gerald, auditor del Ferrocarril Central de Illinois, se sentaba en su coche privado en un apartadero de Deming, Markham llegó escoba en mano y empezó a trabajar, barriendo el andén de la estación. Pero ¿cómo lo barría? No dejaba un papel ni un fragmento de basura. Gerald pensó, no pierde golpe de escoba ni deja suciedad alguna. Trabaja como una máquina perfecta. Gerald llamó a Pratt, auxiliar del superintendente general de la empresa, y le señaló cómo Markham limpiaba el andén. Creo que ese individuo podría hacer cosas mejores, aseguró. Lo probaremos. Y así le dio a Markham un cargo en la oficina. Poco después obtuvo su primer cargo de jefe de estación. Markham llegó a ser presidente del ferrocarril. Lucio Boomer, presidente del Consejo de Administración del Waldorf Astoria, me dijo hace mucho tiempo, los jóvenes deberían comprender que los jefes están siempre buscando personas con dotes de mando a las que se les pueda dar cargos de responsabilidad. Nos interesan personas que puedan o desarrollar maneras nuevas de llevar adelante un negocio hotelero. Howard Dugan, vicepresidente de los hoteles Statler, añade, tales hombres son difíciles de encontrar. ¿Acaso existan en nuestra propia compañía? Pero si no se hacen valer, no nos cabe descubrir el oro que puede. Ocultarse bajo un bloque de piedra y tierra. Por tanto, no espere usted que vayan a buscarle. Adelántese y ofrezca alguna prueba del oro que pueda esconderse dentro de usted. 999 veces de cada 1000. Cuando entre 1000 empleados hay que ascender a uno, el patrón elige al hombre que más favorablemente le impresiona en el sentido de la personalidad que demuestre. No le busca precisamente en calidad de máquina calculadora, ni computando su porcentaje de errores y aciertos, ni considerando. Douglas Lurton, director del YouLife, en su libro Sacad el mejor provecho posible de vuestra vida, cita casos de centenares de compañías en las que los ascensos o mejoras se debieron a factores personales con predominio sobre todos los demás. El American Institute de Banking realizó una investigación que demostró que el 23% de los ascensos perdidos se debieron a falta de capacidad, mientras que el 77% los dejaron esfumarse por deficiencias personales. Los grandes patronos siempre dan por sentado que sus empleados deben tener capacidad.
Es preciso contar con ella, mas el que la posee y la encubre se halla en el caso del comerciante que guarda sus mercancías en la trastienda sin que las vea el consumidor. El patrón no tiene forzosamente que poseer un aparato del cerebro de sus empleados y apreciar su talento. Solo le cabe juzgar por la forma en que sus empleados le impresionan. Y usted, empleado, le impresionará más deprisa procurando expresarse con claridad. Utilice su cerebro, lector, para hacerse entender. Quien sabe pensar puede ser muy atractivo tan solo pensando. El gran lema de la International Business Machines Company, que puede verse en todas sus sucursales de Norteamérica, se limita a una breve palabra: pensad. Utilice usted su talento atrayendo la atención de los demás y ejecutando más y mejor trabajo. Pero recuerde que ello ha de hacerse de una manera lenta y cauta. Los fanfarrones, jactanciosos y vanidosos pueden venderse a sí mismos, pero no consiguen alcanzar nada importante. Por tanto, no esconda usted su talento tras un telón de acero, ni deje usted nunca su habilidad, pero no se haga pasar por lo que no es.